apertura a las 11 Jornadas Aeroespaciales de Gran Canaria, unas jornadas que nos va a presentar nuestro socio de mérito y coordinador, Manuel Ramos Almenara, que desde 2003 se ha encargado de la organización. Es coronel del Ejército del Aire en situación de retirado y lleva en Canarias desde 1969, cuando se incorporó de su destino dependiente de presidencia del Gobierno en la Policía Territorial del Sahara. En 1982, agregado a la Embajada de Guinea Ecuatorial, formó a la primera escuadrilla de aviación 5 de agosto, así denominada. Prácticamente ha estado destinado en la mayoría de estamentos aéreos del Mando Aéreo de Canarias. Desde su pase a la reserva se ha dedicado al estudio de la historia de Gran Canaria y fruto de ello ha sido la publicación de una decena de libros propios o en colaboración. En la actualidad desarrolla la colección El Hotel y su memoria, cuyo tercer número, El Hotel Parque y su ámbito de influencia, está en corrección. Ha organizado múltiples exposiciones históricas, destacándose esta económica en el 225 aniversario, desarrollada en el Museo Canario y llevada a cabo en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en el marco de la celebración del Centenario de la Aviación de Canarias el año 2013. Entre sus distinciones, al margen de las de carácter militar, se destacan socio de honor del Real Aeroclub de Gran Canaria, veterano de honor de la delegación en Las Palmas de la Asociación de Veteranos de Iberia y Profesionales del Sector Aéreo y medallón a la excelencia 2018 del Centro de Iniciativas y Turismo de Gran Canaria. Es presidente de la Asociación de Amigos del Hotel Santa Catalina y miembro correspondiente del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire. Tiene la palabra. Buenas noches, ilustrísimos señores, señoras, compañeros de armas, amigos del país. Isabel. A veces recuerdo, y cada vez más en estos tiempos que corren, lo que en la Santa Misa el oficiante pide al Señor de los creyentes: líbranos de la guerra, del hambre y de las epidemias. La pandemia que padecemos fue obstáculo para el desarrollo normal durante el año 2020 de las 10ª Jornadas Aeroespaciales de Gran Canaria. Solo pudimos proyectar en la prensa lo que se deseaba llevar a cabo y publicar una gran crónica relacionada con la mujer y la aviación en Canarias, eje principal del programa a desarrollar, y recordar aquel memorable 30 de abril que cada año rememoramos y celebramos como el Día de la Aviación de Canarias. De modo que todos los actos programados y ya dispuestos para hacerlo realidad se suprimieron. Pero la pandemia no debe eliminar de nuestros pensamientos ni destruir el recuerdo del comienzo de nuestra aeronáutica, del comienzo y desarrollo de la aviación en Canarias. De ahí el nacimiento de las Jornadas Aeroespaciales de Gran Canaria. En este año 11 de jornada, llevado el programa a la mínima expresión, tanto en tiempo como en participación, queremos dedicarla a todos los hombres y mujeres de antes y de ahora que hicieron y hacen posible de la aviación, la aeronáutica y el espacio sean elementos esenciales para el desarrollo vital de nuestra región, de modo que el progreso y el bienestar de los Gran Canarios sea más real y efectivo. Lo que establece, recordémoslo, el principal objetivo de los estatutos de esta patriótica institución, próxima ya a los 250 cumpleaños. Algo que se viene ignorando año tras año por parte de las más altas instancias de nuestra comunidad autónoma, sin dar a esta altruista entidad el merecido reconocimiento institucional que para esta sociedad filantrópica se ha de traducir en la Medalla de Oro de Canarias. Hace más de 20 años visitó esta económica el general jefe del Servicio de Historia y Cultura del Ejército del Aire. En una memorable reunión se habló de la necesidad de presentar en Gran Canaria actos que se relacionasen con la aviación, dada la importancia que tenía para ella. Tiene todo lo relacionado con ella. Esta Real Sociedad captó de inmediato la significación de esta propuesta y se comprometió a celebrar encuentros en los que participarían los sectores aeronáutico, civil, militar y deportivo. Si bien las primeras jornadas se llevaron a cabo en años consecutivos, 2003 y 2004,
se decidió que a partir de las siguientes se desarrollasen bienalmente y en años pares, de modo que las terceras jornadas se celebraron en 2006 hasta la fecha. La vocación aeroespacial de esta patriótica institución les llega desde mucho antes de la fructífera reunión citada. Ese interés por las cosas del aire se refleja en las crónicas antiguas de nuestra sociedad. Recordemos la disputa por la primacía de la primera ascensión de un globo en España. Dos ilustres canarios en lo más alto de este primer impulso aerostático, José de Viera y Clavijo y Agustín de Bethencourt. El gran científico que fuera Bethencourt lo elevó el globo el 29 de noviembre de 1783 y Viera y Clavijo al mes siguiente. Sin embargo, algunos autores consideran que fue Viera y Clavijo el primero en hacerlo, considerando la trayectoria de este ilustrado en relación a sus estudios e interés por estos temas. El que fuera el director de esta Real Sociedad desde 1790 a 1813, años de su fallecimiento, durante su estancia en París, asistió a los cursos de gases o aires que impartía el científico Signaud de Lafont. A su vez, en Madrid, Viera, en 1779, desarrolló un primer curso de gases. De estos conocimientos, Viera y Clavijo publicó la obra Los aires fijos, un singular texto en 5 cantos de poemas de Nostava. El aire fijo de la Tierra, el inflamable, el nitroso, el aire deflosticado y los aires vegetales. También escribió La máquina aerostática, poema sobre la ascensión de globos que se añadiría como canto sexto a la obra anterior. Un profesor de matemática, Pedro Mafiote, socio de la Económica, diseñó un globo en forma de disco propulsado por un motor, lo que hubiera sido un dirigible al disponer de un sistema direccional. ¿Alguien puede dudar del compromiso de esta institución por la aeronáutica desde los principios del desarrollo de las cosas del aire, lo que en la actualidad se proyecta de forma increíble como aviación y espacio? Otros personajes existieron que adornaron con sus ideas y aventuras estas cosas del aire en este territorio oceánico distante, partido y a veces olvidado. Hacia 1875 un inventor tinerfeño como Mafiote, Celestino Lozano, sorprendería a sus contemporáneos con la propuesta de creación de una empresa que construiría un dirigible que uniría a todas las islas como medio de transporte barato, rápido y cómodo. Unos años más tarde, Jaime Company, el más significativo aerostero de Canarias, consiguió elevarse en globo el 4 de noviembre de 1894 en Tenerife y 2 años más tarde lo haría en Aruca. Y en 1910 intentó una travesía entre Guanarteme y Telde. Sus huesos y el globo cayeron al mar en las cercanías de La Laja sin consecuencias graves. En 1929, el Gran Zeppelin dio la vuelta al mundo y entre el grupo de pasajeros que transportaba, apenas 30, se destacaba el único español viajero, el gran canario, doctor Jerónimo Mejía. En el viaje de regreso, al pasar muy cerca de su isla Gran Canaria, envió sendos radios de saludo al alcalde capitalino y a su familia. Un ingeniero aeronáutico, en los finales de la primera mitad del 20, llevó a cabo un minucioso estudio sobre el establecimiento de una empresa aeronáutica que desarrollaría sus vuelos entre las islas y plazas próximas de África, utilizando sobre todo aviones anfibios. Todo estaba perfectamente previsto, pero estos últimos años del 40, en los que España caminaba a trancas y barrancas, impidieron que por primera vez se estableciera en Canarias un servicio de puerto a puerto con aviones. El autor de este magno proyecto, don Luis Van de Val, padre del que fuera director de esta económica durante estas últimas legislaturas. La historia aeroespacial de Canarias se va conformando a través de sus personajes, de los acontecimientos que se van sucediendo de manera incontenible, y también en el resto de España, en donde el interés por la aviación crecía día a día. La regente doña María Cristina, en 1889, se elevó en globo y está considerada como la primera aeronáutica real. El rey don Alfonso XIII se dio cuenta de la importancia que para el mundo tendría la aeronáutica y prestó su total apoyo a las cosas del aire. Cada provincia española competía en su fiesta del aire. Se iniciaron los primeros vuelos a motor y la sociedad civil palmense, representada por los ilustrados de esta Real Sociedad, se reunió en el gabinete literario
a fin de organizar la primera fiesta del aire, de modo que los gran canarios conocieran y disfrutaran en primicia de esos nuevos artefactos voladores que cambiarían el mundo de la comunicación y de las relaciones humanas. Se nombró una comisión para contratar a un aviador que realizara el primer vuelo de esta provincia, y los elegidos fueron Jaime Company Escandel, pionero de nuestra aeronáutica, Domingo Navarro, periodista y gran impulsor de la aviación, y Julio Rodríguez Vázquez, militar y empresario que aportaría ayuda económica para esta misión. Se contrató al experimentado piloto hispano-francés Léon Garnier. Cada 30 de abril celebramos el primer vuelo de un avión a motor sobre la tierra, el mar y en el cielo de Canarias. Aquel pequeño aeroplano de Garnier, que llegó en barco, el Blériot 11, sería el que marcaría la señal de salida de nuestra aviación. Lo que significó aquel día, lo que simboliza un avión, lo que representa el desarrollo de la aviación en Canarias, lleva implícito, necesariamente, que no nos olvidemos de esta fecha inicial, aun cuando existan otras muy importantes en la crónica de nuestro desarrollo aeroespacial. Y siguen apareciendo personajes de nuestra historia aeronáutica, del ayer, del pasado siglo y actuales. Sería abrumador relacionar en esta intervención la lista de todos los que de alguna manera se han destacado en este mundo nuestro de la aviación y el espacio. Al menos he de citar a los que, con motivo de la celebración del centenario de la aviación de Canarias, en el incomparable marco del Salón de Actos del Rectorado de nuestra universidad, se le entregó la medalla del centenario por su entrega a la aviación. Recordemos a Cambralén Mesa, González García, Álvarez del Castillo, Ojeda Jiménez, Sánchez Velázquez, Gutiérrez Padilla, del Castillo y Bravo de Laguna, Nieves Sánchez Montero, Alonso Castellano, Platero Fernández, Ramírez Muñoz, Medina Delgado, Niño Peñaranda, Ramírez Muñoz, Medina Delgado, Encarna Castañeira de la Fe, Fernández Marrero, Sabroso Martínez, Rodríguez Cabrera, Melián Pérez Marín, Roura Font, Ramón Aller, Granados Góngora, Pérez González, López Moyano, del Castillo Machado, Parrilla Medina y a las instituciones en las que hombres y mujeres laboraron para el engrandecimiento de nuestra aviación. Cabildo de Gran Canaria, Iberia, Aeropuerto de Gran Canaria, Real Aeroclub, Base Aérea de Gando, Aeródromo Militar de Lanzarote, Centro de Control de Tránsito Aéreo de Canarias, Servicio SAR de Búsqueda y Rescate de Canarias, Centro Espacial de Canarias, Museo Aeronáutico del Macán, Vinter Canarias, Federación Canaria de Deportes Aéreos y Museo Aeronáutico del Aeropuerto de Lanzarote. Y desde luego, muchos y muchas más que fueron partícipes de este desarrollo de la aeronáutica canaria y que, labrando más allá del deber, colaboraron y trabajan por el engrandecimiento de nuestra aviación, como son el infatigable investigador, amigo y compañero aviador Cristóbal Alzola, y a uno de los especialistas que mejor conoce las infraestructuras aéreas de Canarias y en su momento la del territorio sahariano, que fue español, siempre colaborador infatigable, amigo y compañero de tantos años, Domingo Fernández. Y cómo olvidar el gran investigador desde hace años residente en la península, pero incansable colaborador, Ricardo García de Celi, y a la primera mujer extranjera, Lorraine Pilcher, que se formó como aviadora en el Real Aeroclub de Gran Canaria, o al experto en navegación y seguridad aérea y que tanto participó y colaboró en la celebración de nuestro primer centenario, Fernando Marrero de Armas, y un largo etcétera. Y a todos los hombres y mujeres que trabajan en los estamentos militares aéreos, a los operarios y administrativos de nuestros aeropuertos y controladores aéreos, a los aficionados al vuelo deportivo en todas sus facetas, a los que se dedican a la maqueta aeronáutica, a los que trabajan en las distintas compañías aéreas, técnicos, operarios, auxiliares y pilotos, a las empresas de toda índole de carácter aeronáutico, al aficionado de la cometa y de la aerostación. Es preciso dejar constancia de que nuestro desarrollo aeronáutico y espacial no solo se debe a nuestra gente, a los que aquí trabajan. La aviación de Canarias está conformada por todos los que la hicieron posible, hombres y mujeres que llegaron de fuera y colocaron ladrillo y argamasa en esta perfecta construcción que paso a paso y día a día es nuestra aviación. Demos un repaso muy general a los que de alguna manera y en alguna medida
han formado parte de la estructura de este edificio aéreo y espacial, desde aquel inolvidable miércoles 30 de abril de 1913, cuando un pequeño avión despegó de Guanarteme y, sobrevolando las canteras, surcó el cielo palmense al son de palmas y pañuelos, risas y alegría, quizás sin saber muy bien la buena gente lo que acaecería al cabo de los años. Es de alguna manera en pequeños trazos nuestra memoria aeronáutica. Partiendo de aquel 24 de diciembre de 1919, cuando llegó Henri Lefranc en su hidroavión Levin-Le Pen, siendo la primera aeronave que llega por sus propios medios, hasta la arribada de la escuadrilla de avionetas del Real Aeroclub de Sevilla al aeropuerto de Gando el martes 29 de abril de 2014, emulando la hazaña de los aviones Breguet 14 de la travesía Larache Canarias, primeros que tomaron tierra en Gando el 18 de enero de 1924, pasando por el Lusitania, el Plus Ultra, el Jaú, la Patrulla Atlántida, el Gran Zeppelin, el Casa 3 de Ernesto Navarro, extraordinario vuelo en solitario de una significación trascendental para Canarias, el trimotor Ford 4AT en su vuelo inaugural Península Canarias, el Junker Junio de Marga von Ebdor, primera mujer piloto que en solitario llegó a Canarias el 6 de diciembre de 1930, el 2X de 41 metros de longitud, el hidroavión más grande construido en la época, la llegada de Lindbergh y su esposa, navegante y operadora de radio, en travesía espectacular de más de 50 escalas, la llegada en los primeros años del 50 del siglo XX de Aquila Airways, línea de pasajeros de Inglaterra a Canarias que supuso la primera llegada de turistas británicos, el espectacular lanzamiento desde el aeropuerto de Gando del Minisat 01 a través del lanzador Pegasus, incorporado al Tristar satélite científico español, controlado por el Centro Espacial de Masparoma el 21 de abril de 1997. La llegada a la Bahía de la Luz del Canadair CL-215 o Plus Ultra 2 en enero de 2001, emulando el recorrido del Plus Ultra en su 75 aniversario, siendo expectante testigo desde la gran terraza del Náutico en compañía de cientos de curiosos y de miles desde el gran mirador de las Alcarabaneras y tantos que se han quedado en el tintero. Y esta memorable historia con sus hombres y mujeres seguiría, pero no les entretengo más, solo algunos minutos para añadir que el próximo sábado 30 de abril se cumple el 109 aniversario de aquel primer vuelo en Canarias, y en esta celebración, a través de estas 11 jornadas que dedicamos a los hombres y mujeres que hicieron posible el desarrollo de nuestra aeronáutica civil, militar y deportiva, hemos elegido, en representación de todas estas personas que de alguna manera se dedicaron a la aviación, a un personaje inquieto por la cultura y el saber, pero sobre todo por la aviación. En este tiempo tan especial que nos ha tocado vivir y como consecuencia de ello, las circunstancias que nos rodean, nos parece que nuestro amigo y compañero Manolo López Ramírez, fallecido recientemente, es la persona ideal que nos puede servir de guía en estas 11 jornadas para rememorar el comienzo de nuestra aviación. Manolo nos legó su último libro que nos habla de los halcones del desierto, un relato de las actividades del personal del 463 Escuadrón de Fuerzas Aéreas en el Sáhara, entonces español, y de las vicisitudes de este territorio en los años previos a su entrega. Es por todo ello que recordaremos a nuestro compañero y amigo a través de una semblanza y de una serie de imágenes de aquella época. En ese infinito vuelo que ya emprendió Manolo hacia la base del más allá, de seguro que nos estará viendo, acompañado de tantos y tantos compañeros de nuestra aviación que asimismo dejaron la tierra para dedicarse Aquí nos encontramos, tus amigos y compañeros y tu familia, con el convencimiento de que el recuerdo hará que tu presencia no se desvanezca en este mundo de la tierra. El aruquense Domingo Rivero, poeta, a la llegada del Plus Ultra, el valor de su pensamiento, escribí durante el centenario
no solo estriba en el reflejo de su concepto global de la aeronáutica de entonces llevada al futuro, también y sobre todo por ser de los que en el principio de nuestra aviación creía en ella y en sus posibilidades. Finalizo recitando uno de sus poemas que dedica a la aviación y a sus hombres. Quizás podamos ver en esas estrofas el viaje infinito de nuestro buen amigo, aviador y compañero Manolo López. A un aviador. Nuevo símbolo en el mundo eres tú del pensamiento, audaz aviador que subes hacia el sol y entre el profundo mar y el alto pensamiento, solo un rebaño de nubes pastorea en el viento. Como diría el escritor, periodista y profesional de los medios de comunicación Luis de Val, recordar es el homenaje más honesto y más sencillo que podemos hacer. Y es lo que hacemos. Y en base a estos recuerdos, ruego mis disculpas si en algún momento de esta exposición la PSAC hizo acto de presencia. Felicidades a todos los profesionales de la aviación civil, militar y deportiva y a los que de alguna manera intervienen en su desarrollo y a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que no solo año tras año recuerda estas fechas, también incrementa sus acciones en pro de la aviación en perfecta armonía con las necesidades de Gran Canaria, y ejemplo de ello es el Observatorio Canario del Transporte Aéreo. La aviación en Canarias es soporte fundamental de su economía y bienestar. Finalmente nos queda alzar nuestras plegarias por aquellos que han fallecido y nos dejaron su labor y espíritu, sin olvidarnos de los que viajando en avión por distintas razones encontraron el infortunio, dejándonos huérfanos de su presencia y la tristeza en sus deudos. La Virgen de Loreto a unos y otros los tiene bajo su protección en las alturas del más allá. En este final, aprovecho para manifestar que estas serán mis últimas jornadas como coordinador, pues en el 2024, a punto de cumplir mis 85 años, Dios mediante, creo un deber que esta labor pase a personas más vivas, o lo que es lo mismo, que se encuentren en el ejercicio de sus funciones a pleno rendimiento. Ha sido prácticamente un cuarto de siglo de labor gratificante y que a no dudar recordaré siempre con emociones y alegría y desde luego con impresables recuerdos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, coronel Ramos. Estos años hay un antes y un después de la llegada de Manuel Ramos a esta institución y deja, después de tantos años de trabajo valiosísimo, un observatorio del transporte aéreo bien centrado que tratará de recoger un testigo muy alto que deja con estos 11 años de jornadas aeroespaciales en Gran Canaria. A continuación, va a intervenir a fin de desarrollar la semblanza del aviador don Manuel López Ramírez, el coronel del Ejército del Aire, don Pablo Martínez Darbe. Estuvo destinado en el ala 46 desde teniente a teniente coronel, volando en todos los escuadrones del ala. También voló el Phantom del ala 12 y durante un tiempo estuvo destinado en el Estado Mayor del Mando Aéreo de Canarias. De su amplio currículum extractamos que fue agregado militar aéreo en Estados Unidos y director del Centro Espacial de Maspalomas y del Colegio OTAN de Defensa. Se puede considerar un sevillano gran canario a tenor de su desarrollo profesional y continúa entre nosotros. Se me olvidaba decir que es un asiduo a este salón de actos. Quizás haya pensado en presentar su acta como socio. Estaremos muy encantados de presentarle pronto y que se incorpore al Observatorio del Transporte Aéreo que quiere seguir esta fuerza, esta inercia tan importante que ha dejado el coronel Ramos Almenara. Tiene la palabra. Señoras, señores,
Muchas gracias, institución, y gracias a todos ustedes por la asistencia a estas jornadas aeroespaciales en la que se reconoce la labor divulgativa de mi paisano, compañero y amigo, don Manuel López Ramírez, autor de Los halcones del desierto. Para empezar diré que hablaré de Manolo, del que no pretendo hacer un panegírico sobre sus virtudes ni desvelar ningún defecto, ambas cosas de sobra conocidas por todos los presentes, sus amigos. Lo que haré es relatar algunas anecdotillas, dar unas pinceladas de aspecto que pueden que sean insólitos para muchos y, por supuesto, inéditos, y comentar algo sobre el libro sin desvelar nada que pueda constituir lo que hoy se denomina un spoiler. Renacimos el mismo día, el de San José de 1974. Ese año, el 19 de marzo, cayó en martes y, aunque fuera impensable, un puente en la Academia General del Aire, mire usted por dónde nos dieron el lunes libre. Así que desde el sábado por la tarde hasta el toque de retreta del martes disfrutaríamos de un asueto mayor que el de un trinquén, el de un acueducto. Excepto en los permisos oficiales, las normas de régimen interior de la Academia prohibían salir del triángulo local, ese definido con vértice en Cartagena, Murcia y Alicante, conducir vehículos a motor y vestir de paisano. Normas que, junto a nuestro compañero Cristobalito, nos las saltamos escapándonos a Sevilla en su magnífico Mini. En casa, Manolo era conocido por Manolo del Mini. Sí, el mismo coche amarillo que lo estacionaba en el aparcamiento cubierto reservado a los protos, justo enfrente de la jefatura de estudio, con el que salía de la academia ya vestido de paisano y tocado con una peluca a lo Beatle, se dirigía a su feudo alicantino los fines de semana. Todo ello demuestra una gran osadía, el único en hacer esas cosas, no ya prohibidas, sino inimaginables. Bueno, el grano. El caso es que a la vuelta, en las proximidades de Archedona, nos empezó a llover. Al tomar una curva en la que había un vertido de aceite, el coche derrapó y cuando cogió agarre dimos unas cuantas vueltas de campana, algunas hasta con tirabuzón, acabando en medio del campo. A la pregunta de cómo estábamos, Manolo contestó que muy dolorido, no obteniendo contestación del ocupante del asiento trasero. A este, que estaba bastante rollizo, lo encontramos yaciendo en un lodazal 200 metros atrás, una situación dantesca. Un cuerpo rebozado en barro, yacente y paralizado, que solo emitía algún que otro gemido, con un ojo medio colgando y la funesta impresión de la presencia de la sangre que emanaba se deslizaba por su cara y se mezclaba con el fango. Impresionante. En uno de los tonos había salido despedido del coche a través de una de las ventanillas por la que difícilmente hubiera pasado de hacerlo a conciencia. De cómo fuimos auxiliados por un coche fúnebre, del atestado, de la ayuda prestada, de la respectiva estancia en el hospital de Antequera y en una pensión de mala muerte, de la intempestiva visita a medianoche de los ingresados de la madre y de la novia de Cristobalito, de las lesiones sufridas y del tratamiento de las mismas para poder continuar el viaje, así como las vicisitudes del mismo bordeando el ya cerrado por nieve Puerto de la Mora, de las consecuencias y todo, hay para escribir varios libros. Solo comentaré dos cosas. El taxista que nos devolvió a la cueva, que así denominábamos a la academia, era un señor de avanzada edad que no creo que se hubiera alejado previamente a más de 2 kilómetros del centro del pueblo. Manolo, que tenía que llevar la pierna derecha estirada por padecer un esguince, iba sentado al lado del conductor, el coche un SEAT 1500C, y Cristobalito, que presentaba un aspecto aterrador y con fractura de clavícula,
en el asiento trasero derecho con el brazo apoyado en una caja interpuesta entre él y yo, que ocupaba el asiento izquierdo. Pues bien, Manolo, ante la conducción del intercepto como si de un rally se tratara, en una zona de curva, con los pelos de punta, sin consultar con nadie, le dijo: «Maestro, al favor, vete más despacio que mi amigo se resiente de sus lecciones y está sufriendo como arma en pena». Artifigura. A título personal, diré que ese fin de semana había roto con mi novia de entonces, que nos dimos el tortazo, que posteriormente hice el curso de conde, así que reconocíamos a los que pasábamos por corrección, que me salió un flemón que me tuvo bastante fastidiado, que padecí una prueba en vuelo con un resultado desastroso y que el coche nos salió por un ojo el arreglo, por un ojo de la cara. Pues bien, después de todo esto, en una de las visitas a mis compañeros en la enfermería, hojeando una de las revistas, vi con estupor que el signo óptimo de la semana era yo. Como comprenderán, no creo en los horóscopos y Manolo tampoco creyó. Llegó la Semana Santa, con ella el consabido permiso y la vuelta a Sevilla. La hicimos pasando por Antequera para agradecer la ayuda prestada al padre de un compañero. Este, al enterarse del accidente, llamó a su progenitor, el cual se puso incondicionalmente a nuestra disposición. En un gesto más de generosidad, encima nos invitó a cenar, a comer. Durante la comida, Manolo le dijo en relación al taxista, tuteaba a todo el mundo: «Antonio, menudo fitipalde nos endiñaste. No pasamos más culo en nuestra vida». Con disimulo les di unos toques por debajo de la mesa para llamar su atención e indicarle que se callara. Y prosiguió: «Y tú, deja de mover las piernas que me están moviendo las espinillas». Desconocía que el taxista era de la familia. Por cierto, al día siguiente de nuestro viaje a la academia se la pegó, afortunadamente sin consecuencias. El padre de Manolo era suboficial de aviación. Fue la única víctima mortal de un accidente de helicóptero ocurrido en el aeródromo militar de Tablada, Sevilla. Estuvo en el lugar y momento inadecuado. De repente, su madre se encontró viuda y con 5 bocas para sacar adelante. El patronato de huérfanos del aire jugó un papel importante para ellos. Manolo siempre así lo reconoció y le estuvo muy agradecido. Decidió dedicar los beneficios de la venta del libro de los halcones a los 3 patronatos de huérfanos, el de tierra, el de aire y el de armada. De joven fue un magnífico tenista. En la academia era prácticamente imbatible. Campeonato al que se presentaba, campeonato que ganaba. Actuó de extra, como soldado alemán en la película La Batalla de Inglaterra, rodada en el mismo lugar donde su padre perdió la vida. Fue batería, o como diríamos ahora, bateristo, del grupo musical Los Estratosféricos. Después se hizo algo más sedentario y tuvo una época dedicada a la fotografía y a la encuadernación, para posteriormente dedicarse a satisfacer sus conocidas facetas literarias y de investigación de la pintura flamenca. De soltero era un gran amante de la noche. El curso de vuelos sin visibilidad, el entonces IFRH 24, lo hicimos en la base aérea de Matacán, próxima a Salamanca, ciudad universitaria por excelencia y de ambiente cosmopolita. Allí fue el rey de la noche. En la promoción es famosa la frase pronunciada durante una clase de vuelo a los mandos de uno de los célebres DC-3. «Váyatela, tío. Para una hora que he dormido, lo bien que me sale». Menos mal que se vino para acá. Bueno, nos venimos, junto a 5 compañeros más, destinados al mismo escuadrón, el 463, dotado del mítico avión Texan T-6, el de los halcones. Desgraciadamente, de los 7, solo quedamos en este mundo 2. El penúltimo en abandonarnos, Nacho, el mismo que hace unos años tuvo a Manolo 2 días en un brete haciéndose pasar por el inspector de Hacienda Amengual. Conoció a Isabel, quedaron citados.
le dio el plantón, Chavela se lo devolvió, al final se arreglaron y se casaron, sin que hubiera sido publicada en el Boletín Oficial del Aire la autorización a la preceptiva solicitud para ello, por lo que fue arrestado, al igual que otro halcón, José Luis y su mujer Tere. Isabel le hizo asentar la cabeza y lo convirtió en un marido, padre y abuelo ejemplar. El 463 nos marcó para siempre. Fue una época muy bonita y romántica. Hacíamos frecuentes destacamentos en el Ayun, donde vivimos los últimos exceptores de la presencia española en el Sáhara. Este hecho constituye el meollo de su último libro, del libro este. Por mi parte me casé después que él y nos fuimos a vivir al mismo bloque de apartamentos que ellos, el mismo donde vivimos de soltero y vivían muchos compañeros más de la promoción. Nada más llegar y hasta que salí destinado a Torrejón, los dos matrimonios disfrutamos de una verdadera amistad. Eran los tiempos en que, además de los servicios diarios, oficial de vuelo y seguridad, ejercíamos de oficial de semana en las distintas escuadrillas de tropa. Servicio que cumplía frecuentemente debido al escaso número de tenientes que quedamos destinados en la base tras el abandono del Sáhara. Toda una semana en la base sin salir. Eso sí que era un confinamiento. A Matilde, mi mujer, nunca le faltó la compañía y el apoyo de los Ramírez cuando me tocaron. Fueron nuestro ángel de la guarda durante esa época. Los he llamado Ramírez porque ese era el nombre por el que Manolo era conocido aeronáuticamente, el nombre de guerra, el que llevábamos en el mono y el que aparecía en los planes de vuelo. Se tomaba del apellido más singular. En la promoción había 4 López de primero. Por efecto académico, el único López era uno que lo tenía de segundo. Igualmente, teníamos un único Ramírez de primero, pero Ramírez fue Manolo, que lo tenía de segundo. También teníamos 2 González García. Estaba claro, uno fue González y el otro García, pero solo formalmente, porque para nosotros siempre fueron Mariano y Victoriano. En el uniforme de faena portábamos un distintivo nombre con el mismo rotulado en cinta Dimo del color de la promoción, en nuestro caso el verde. Había que tener muy buena vista para leerlo y máxime si en tercero o cuarto acusaban el paso del tiempo. Pues bien, como queda reflejado en el libro, en el de Manolo y en el de otro compañero se podía leer Sandy Harvey Lasher y Wilbur May Stell, respectivamente. Solo se daban cuenta de esa suplantación de la gente ajena a la vida académica. Aparte de los nombres, también teníamos un número asignado, el de filiación. Todas las pertenencias y la ropa de Manolo estaban marcadas con el suyo, el 2636, el mismo que pronunciaba cuando oía: dele el número al alférez, está usted arrestado. Como esa vez que le pillaron en una revista de guantes que pretendió pasar como si de un prestidigitador se tratara con 2 guantes derechos. A pesar de tanto nombre y número, en la promoción son muchos los que nos referimos solo por sus motes: Cuba, Quillo, Retra, Mandril, Atila, Faki, Bobi, Moro, Pi, Sakai, e incluso de varias sílabas: Piolín, Biosito, Oayo, Cariñique, y de los que difícilmente recordamos sus verdaderos nombres. Cuando se disolvió el 463, Manolo siguió destinado en el ala mixta 46, pasando por diversas dependencias: policía, plana mayor, secretaría. Cumplía sus condiciones de vuelo en la extinta 604 escuadrilla de reentrenamiento, otra vez cabalgando su querido T6, hasta que pasó destinado al 461, el de los zorros. Al T12, a Biocar, le hizo muchas horas de vuelo en todo tipo de misiones: estafetas, evacuaciones, lanzamiento de paracaidistas, descarga, transporte de material, de oxígeno que iba a la península entonces, y algún que otro destacamento nacional y extranjero. Salí destinado fuera y al poco tiempo de instalarnos en Alcalá de Henares, los Ramírez nos invitaron a pasar unos días con ellos. Le acababan de asignar una casa de las de Tomás Morales,
y viniendo de un apartamento amueblado, disponían de solo del mobiliario imprescindible: la cama, unas cajas por mesilla de noche, una mesa, 4 sillas, el mueble de la música con 2 grandes baffles y poco más. Otro compañero de promoción, también recién casado y ausente esos días, le había dejado la llave de la solana de su casa, a la que se accedía a través de un montacargas, para que cuando llegáramos dispusiéramos de una cama rebatible que tenía. Nos dirigimos al portal de nuestro prestamista, cogimos el montacargas, nos dejó en su piso y pretendimos entrar en su supuesta casa. Pero la llave no correspondía con la cerradura, observando que había otra llave por el lado interior. Dedujimos que nos habría dado una llave equivocada. Con la ayuda, siempre en la solana hay las cajas cirgas, los periódicos y demás. Pues con la ayuda de un periódico que introducimos por debajo de la mesa, un empujoncito a la llave que estaba colocada, retiramos la llave y entramos. Entramos en la casa, pasamos por una cocina muy limpia y ordenada, por un coqueto office y salimos al pasillo. Los ojos de Manolo se abrieron y exclamó: ¡jo! Vaya con Emiliano. Decía que no tenía dinero para nada y la casa que se ha montado le dio su madre. Al otro lado del extremo se oyó una voz que decía: por favor, llévense lo que quieran, pero no le hagan daño a los niños. Al entrar por la puerta de servicio, nos habíamos colado en la casa equivocada. Una vez aclarado el entuerto y aceptadas las disculpas, pasamos a la casa contigua, recogimos la cama y con ellos pasamos una semana entrañable aquí en Lanzarote, con excursiones, tiendas, y buena comida. Cuando aquí no se sabía lo que era el parasailing, él lo practicó en Portugal, en la paradisíaca Praia da Troia, en la península del mismo nombre, enfrente de Setúbal. Después se elevaría varias veces en Puerto Rico. En su afán por ampliar sus conocimientos profesionales y de técnicas de vuelo, realizó el curso de helicóptero. Para él, una grata experiencia aeronáutica, además de disfrutar de todo lo que representaba la ciudad de Granada, belleza y cultura, sobre todo la gastronómica. También pasó una temporada en su querida Sevilla realizando el curso de apoyo aéreo. El aviocar se le quedó corto. Hizo algo más y pidió destino al 802 Escuadrón de Búsqueda y Salvamento, dotado por aquel entonces con el Fokker 27, con el que acumuló un gran número de horas junto a una numerosa tripulación orgullosa de que fuera su comandante. Hubo una época en que creo que mi hija Macarena pasaba más fines de semana con sus amigas María y Isabela y su padre adoptivo que con su verdadera familia. Para terminar, me quito el sombrero ante su faceta de emprendedor, de entrepreneur, que dirían los gabachos. Creo que representa el arquetipo del mismo: iniciativa, decisión y asunción de riesgo. Recuerdo sus primeros pinitos en lo que hoy es la venta online. Su primera empresa consistía en una distribución de bebidas, productos comestibles y de limpieza. Los clientes tenían que efectuar sus solicitudes por teléfono y se les servía a domicilio. Tanto él como a Isabel, que siempre estuvo implicada como su más que eficaz, eficiente colaboradora, le supuso mucho trabajo. Aunque Manolo es Manuel, que no Fernando, tanto monta tanto. El negocio terminó en tabla, lo comido por lo servido, pero les valió la pena. Después se dedicó a otro campo que empezaba, el de las películas de vídeo, tanto en cinta como en disco, para mutar posteriormente al de los ordenadores. Salió la reserva transitoria y con ella la oportunidad de abrir nuevos horizontes dedicándole el tiempo preciso. Así que colgó el uniforme y siguió con su vena empresarial, creando varias firmas relacionadas con el turismo, los apartamentos o la iluminación LED, mantenimiento también, todas con el denominador común de lo que supusiera innovación,
el de la explotación de lo masivo, el último grito, vamos. Su gran imaginación, en conjunción con sus grandes pasiones, el arte flamenco, el de Flandes, no el de Camarón de la Isla, la milicia, la buena mesa, menudo cigarrita, su curiosidad por todo, fue un viajero incansable, se materializan en la cantidad de conferencias sobre arte que impartió, la serie de cuadernillos de la ruta de la pintura flamenca, un paseo por Agaete, por Telde, Aluca, Galdar, Tenteneguada, y sus 3 novelas editadas, El tercer cuadro, El tesoro de la Upe y Los halcones del desierto. De este último no me atreveré a hacer ningún comentario literario, salvo hacer 2 puntualizaciones. La del uso de una fraseología militar y aeronáutica poco ortodoxa y la de que sus personajes muestren agrado o desagrado a las decisiones militares. Sin duda, el autor se permite estas 2 licencias para enfatizar. Debo decir que el libro se basa en hechos verídicos y en personas reales. Al igual que a los compañeros de la academia, a muchos halcones se les conoce o se les conocía por sus apodos: Buana, Pulpo, Teo, Leo, Tiquili o Aboba. Manolo fue siempre Manolo o Manuel. Espero que el libro guste tanto como me gustó a mí, que ayude a la difusión de la cultura aeronáutica y de defensa y que tenga una gran aceptación y bien se venda, para que las ganancias ayuden a los patronatos de huérfanos en su magnífica labor. Aparte de eso, el mejor homenaje que se le pudiera hacer a Manolo es que saliera adelante su gran proyecto, su gran sueño, el Museo de la Pintura Flamenca en Las Palmas de Gran Canaria. Parece que va bien encaminado. Ojalá lo veamos realizado. En fin, Manolo, filántropo, amigo, te echamos de menos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por su atención. Interviene a continuación nuestro socio y teniente coronel del Ejército del Aire, don Cristóbal Alzola Linares. A través de imágenes nos hablará del último legado de nuestro homenajeado Manuel López Ramírez en el marco de la aviación del desierto. He tenido la oportunidad antes de estas jornadas de leer este libro. Este libro, Los halcones del desierto, lo considero en estos momentos de una grandísima actualidad después de 47 años de una postura de unas relaciones internacionales. Este cambio hace que este libro tenga un valor, en este momento, para entender toda la situación, ayuda mucho. Y además y sitúa en todo el momento del año 75, un año crucial en la historia no solo de nuestro país, sino en el contexto mundial. Y también contiene algunos hechos, bastantes hechos singulares que no son del dominio público, aunque han ocurrido aquí, pero me he llevado unas grandes sorpresas en la lectura, y aunque lo conocen evidentemente pues todos los protagonistas y los pilotos del 463 Escuadrón. También tiene algo para el lector, digamos, que no está cerca del mundo, digamos, de la aviación militar, y que no lee mucho de esto, es muy atractivo porque es un libro muy humanista en un contexto, digamos, de un conflicto bélico, lo que es sorprendente, aparentemente sorprendente, pero tiene un contenido humano enorme que habla mucho del propio autor. Y también la forma de contarlo, que cuenta muchos episodios de armas, un aterrizaje forzoso, y aunque uno haya podido ver en 1000 películas un picado de un avión, no estremece tanto hasta que no lee este libro y entonces lo siente, como es un picado, ¿no? Entonces, y concluye con un final que pone de manifiesto el permanente riesgo de la vida de los pilotos, con un impresionante recuerdo de los compañeros fallecidos en acto de servicio. Me pareció
es asombroso esa parte final del libro, ¿no? Bueno, es que quería hacer esta, y lo agradezco otra vez, porque ha sido una lectura, y en estos momentos leer este libro es entender la historia del Sáhara. El coronel don Cristóbal Arzola, aviador e investigador de la aviación, que va a dirigir la palabra ahora, es un experto piloto militar y civil con 40 años de actividad aérea y 18.000 horas de vuelo en diferentes aviones. Han oído bien, 18.000 horas de vuelo. Estuvo destinado en los 3 escuadrones del ala mixta 46 y en el 802 escuadrón del Servicio de Búsqueda y Rescate entre los años 1969 y 1988. Escuadrón actualmente integrado en la citada ala 46. Fue un especial colaborador y trabajador incansable en la celebración del centenario de la aviación en Canarias, desarrollada en 2013, pero que se estuvo preparando desde 2 años antes. Recuerda con ilusión el año que ejerció como profesor en la Academia General del Aire. Tiene la palabra. Buenas tardes, señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, ilustrísimos señores coroneles, jefes, oficiales y suboficiales, amigos del país, Isabel y sus hijas, gracias a todos por su presencia. Como en 2 jornadas aeroespaciales anteriores, es para mí un honor acceder a esta tribuna de la Real Sociedad Económica para hablar de historia aeronáutica. He de reconocer que no soy crítico literario con los conocimientos necesarios para valorar el contenido del presente libro. Ni siquiera tengo la experiencia de haber escrito alguno, aunque sí artículos para revistas y periódicos. Siguiendo el ejemplo que nos da la frase «una imagen vale más que 1000 palabras», he dispuesto una presentación de diapositivas en la que, a las 1000 palabras de cada imagen, yo añadiré unas cuantas más. De mi amplio archivo de fotografías he tenido que abreviar para no extender excesivamente el acto. Para comprender mejor el contexto del libro, entiendo que habría que estudiar brevemente los hechos históricos que le preceden, describir el escenario geográfico donde se desenvuelve y hacer un somero repaso de los medios aéreos que sobrevolaron el territorio de aquella región africana. La presentación la he dividido en 4 partes. Primera, antecedentes del África Occidental Española. Segunda, el territorio. Tercera, los medios aéreos. Y cuarta, propiamente el libro Los halcones del desierto. Los antecedentes. En este gráfico se exponen los territorios del África Occidental disputados entre España y Francia y que fueron adjudicados según se acordó en los tratados de 1900, 1904 y 1912, donde nuestro país fue perdiendo paulatinamente regiones en beneficio de Francia. A lo largo de la historia de esta zona noroccidental de África, el país galo y Marruecos han ido siempre por delante de España. Ahí se ve la zona total, rayada y marcada en horizontal, y al final España se quedó solo con la zona en blanco. Por lo demás se lo llevó Francia. Esto es una breve cronología de los hechos más importantes ocurridos en la región denominada África Occidental Española, conocida en Canarias como África dependiente, desde el desembarco en Río de Oro en 1884 hasta el abandono del Sáhara en 1976. De aquí podríamos destacar las primeras ocupaciones. En 1884 el teniente Bonelli tomó posesión de Río de Oro, que la bautizó como Villa Cisneros. Después hay algunos reales órdenes nombrando el protectorado y nombrando al capitán Francisco Ben, gobernador de Río de Oro. Después otro de los personajes más importantes
de la historia del Sáhara fue el teniente coronel Benz. Entonces, el teniente coronel Benz en 1916 ocupó la zona de Cabo Jubi, lo que se llama hoy Tarfaya, o se llamaba Tarfaya y se cambió por Cabo Jubi. Y la ocupación de La Güera en 1920. También viene la ocupación del territorio de Ifni por el coronel Capaz en 1934. A partir de ahí ya viene la ocupación de Layún en 1938, la guerra de Ifni-Sáhara de 1957 a 1958, la entrega a Marruecos de Cabo Jubi y la zona de Tarfaya, la retrocesión del territorio de Ifni a Marruecos en 1969, que esta retrocesión la viví yo en Lanzarote con un T6 cargado a tope de armamento por si ocurría cualquier desastre en la entrega de Ifni. Estuvimos ahí preparados por emergencia por si había que actuar. Después viene también una fecha importante que es la fundación del Frente Polisario. El Frente Polisario, que se llama Frente Popular de Liberación de Sajia, El Hamra y Río de Oro. Comienza la operación Golondrina en el 75, cuando ya se intenta desalojar el Sáhara, la Marcha Verde, y luego hay una serie de actos de arreadas de bandera en todo el territorio, que empiezan en diciembre del 75 y terminan en febrero del 76. Están todas puestas ahí. Sin embargo, he de destacar que existe un precedente anterior a estas fechas. En 1478 se estableció por parte del Reino de Castilla un asentamiento constituido por una pequeña torre fortificada llamada Santa Cruz de la Mar Pequeña, en la costa norte de Cabo Jubi, llamada Berbería, que fue abandonada definitivamente en 1527. Este es el teniente Bonelli, considerado como el primer pionero español en el Sáhara Occidental. Y esta es la primera caseta que se construyó en Villa Cisneros. Como pueden ustedes ver, es lo mínimo que se despacha. Todo de madera, pequeñita, y según dice aquí, esto procede de una fotografía, aunque no lo parece un grabado, ¿no? El que decía yo antes, don Francisco Benz Argandoña, nacido en Cuba. Aquí aparece con uniforme de general y su libro 22 años en el desierto, donde cuenta todas sus vicisitudes durante su estancia en el Sáhara. Una magnífica obra que recomiendo leer a los interesados. Tanto Bonelli como Benz, el coronel Capaz y muchos otros fueron excelentes diplomáticos en el trato con las distintas cabilas y tribus nómadas saharauis, con las que parlamentaban cuidadosamente antes de ocupar los territorios que habitaban y ofrecerles seguridad y defensa, con lo que se evitaba la lucha armada contra ellos. Este es el lugar de Cabo Jubi, también conocido como Villa Benz, en honor de su ocupador, digamos. Fue ocupado por él mismo, como dije, en 1916. Se ve el fuerte, la torre de radio, los hangares y algunos aviones que luego veremos. El aeródromo de Cabo Jubi fue considerado por mucho tiempo como la entrada aérea de Canarias. Todos los que no eran hidroaviones pasaban siempre por allí, puesto que los aviones que venían de Europa venían costeando la costa de Marruecos, para que la redundancia, hasta llegar hasta Cabo Jubi, y ahí nada más que tenían que dar un pequeño salto hacia Canarias. Salvo los hidroaviones que podían venir directamente porque si se tenía algún problema, pues amerizaban, ¿no? En 1924, que ya se ha comentado aquí, aterrizaron los primeros aviones militares españoles, 3 Breguet 14 procedentes de Larache y bautizados como Archipiélago Canario, Gran Canaria y Tenerife, que habían sido adquiridos por suscripción popular entre los habitantes de Canarias para contribuir a las operaciones en la guerra de Marruecos. Posteriormente se dirigieron hacia las islas. Iban escoltados por un hidroavión Dornier Bal procedente de su base del Atalayón en Melilla. Esto es una acuarela efectuada por nuestro compañero Manuel Ruiz Inclán, ya fallecido, alusiva al viaje de los 4 aviones.
En 1923, Francia estudió la posibilidad de crear una línea aeropostal hacia Sudamérica, que sería llevada a cabo por la compañía Latécoère Aeropostale. Para ello necesitaba utilizar las escalas de Cabo Juby y Villa Cisneros para atravesar el Sáhara español y seguir hacia Mauritania y Senegal, por lo cual requirió al gobierno español la presencia permanente de fuerzas aéreas en el territorio, con objeto de proteger el vuelo de los aviones de la compañía de la acción de las bandas saharauis armadas que secuestraban a las tripulaciones de los aviones para pedir rescate, cuando estos aterrizaban por emergencia en el desierto. Los franceses utilizaron también en principio los robustos Breguet 14 para desarrollar la ruta africana. Aquí vemos un ejemplar reconstruido en la actualidad sobrevolando el antiguo fuerte de Cabo Juby. Según fueron mejorando los aviones y la capacidad del combustible, los vuelos eran directos de Casablanca a Dakar, por lo que dejaron de utilizar las escalas saharianas. La compañía francesa estableció en Cabo Juby una aeroescala de la que era jefe Antoine de Saint-Exupéry, famoso piloto y escritor del Principito y de otras obras de tema aeronáutico. El 3 de marzo de 1928, atendiendo a la petición francesa, llegaron destinados a Cabo Juby los primeros aviones españoles. Eran los de Havilland DH-9A Napier, procedente de Larache. La llamada Escuadrilla del Desierto tenía por emblema un mearista armado. En esta foto, en la cola de este DH-9A, aparece el emblema de la escuadrilla. Debido a las inclemencias meteorológicas del lugar, tales como viento, arena, humedad constante, los Napier resultaron muy vulnerables, por lo que el 5 de mayo del mismo año fueron sustituidos por los Breguet 14, mucho más resistentes, comandados por el capitán Ignacio Hidalgo de Cisneros. Al abrigo del Breguet se sitúa este heterogéneo grupo de pilotos españoles, franceses y personal de Cabo Juby, entre los que aparecen Saint-Exupéry e Hidalgo de Cisneros marcados con una cruz. Posteriormente fueron apareciendo por el aeródromo otros aviones más modernos, como el Breguet 19A2. El 9 de abril de 1934 se accidentó uno de estos aviones cerca de Cabo Juby, pereciendo sus tripulantes, el piloto teniente Francisco González Botija y el ametrallador brigada Julio Hernández Lavarga. Fueron los primeros aviadores militares españoles que perdieron la vida en el África Occidental española. También se posicionaron en Cabo Juby otros aviones como los trimotores Fokker F-7 y Fokker F-12, que están ahí, y el Messerschmitt Bf-108 Typhoon. Bueno, pasamos a la parte del territorio. Aquí se destacan las diferentes partes del África Occidental correspondientes a España y Francia. La zona rayada marca el África Occidental española en el periodo 1946-1958. El Protectorado Español de Marruecos, en color marrón, el Rif en el norte y Tarfaya en el sur. El Protectorado francés, mucho más amplio, en color verde claro, así como sus colonias en verde oscuro. El Sáhara español, dividido en dos grandes regiones, Sáhara Alhambra, que significaba acequia roja, al norte, y Río de Oro al sur. Es evidente la superioridad territorial francesa respecto a la española. La superposición del mapa del Sáhara sobre el de la península ibérica nos sirve para comparar sus superficies, igualando aparentemente la distancia de norte a sur y suponiendo la superficie sahariana casi la mitad de la española. Para efectuar los reconocimientos sobre el Sáhara, los pilotos usábamos una cartografía de escala 1/500.000, fundamentalmente descriptiva, sin curvas de nivel. El Aaiún, y aparece ahí abajo a la izquierda, capital del norte y de todo el Sáhara, distaba unos 100 kilómetros de Cabo Juby o Villavens, que aparece arriba, a través del puesto fronterizo de Ta.
en el paralelo 27 grados 40 minutos que marcaba la frontera norte del Sáhara. En 1938 se asentaron en este lugar, en el Aaiún, los españoles al mando del comandante Antonio de Oro, conocido como Lores de Arabia Español, y el capitán Galo Bullón. En estos mapas se anotaban todas las referencias posibles en un territorio donde la mayoría de las carreteras eran de tierra, sin líneas eléctricas, sin apenas montañas, y donde las fronteras estaban delimitadas por unos simples hitos similares a los mojones de las carreteras, muy difíciles de ver desde el aire. Los hitos están marcados ahí en rojo. Aquí arriba, en la parte de la frontera, eran cada 30 o cada 40 kilómetros había un hito. Y el hito era muy difícil de ver desde el aire. Muchas veces ocurría el caso de pasarse inadvertidamente a territorio marroquí. Las localidades más importantes en esta zona son Dora y Jaunía. Esto es una vista aérea del Aaiún, de la margen izquierda, lugar donde se asentaba la práctica totalidad de los edificios de la ciudad. Se aprecia el Parador Nacional en primer término a la izquierda. La entrada al aeródromo a principios de los años 70. Aún no se había construido la base de los helicópteros de las FAMET, al otro lado de la carretera El Aaiún-Puerto. Estos son los edificios metálicos de la terminal de pasajeros civil en el aparcamiento norte del aeródromo. Aquí hay 4 aspectos del Aaiún. El arriba a la izquierda, en 1958, era lo que había en el aeródromo del Aaiún, un barracón y una pista de tierra. Ahí están los T-6 parados. A la derecha se ve otra fotografía del aeródromo, muy antiguo también, ya de los años 72-73. Abajo a la izquierda es una vista aérea del Aaiún, con la Sagia al fondo, y a la derecha el inmenso cuartel de la Legión de Sidi Bouya, que estaba al otro lado de la Sagia. El cuartel del batallón de instrucción y reclutamiento, que incluía el batallón disciplinario, estaba en Cabeza de Playa. Esta denominación correspondía a la parte más cercana a la costa, cerca del puerto que se ve al fondo a la izquierda. Todo el mundo le llamaba Cabeza de Playa. Este es el pantalón de carga de los fosfatos, que era muy largo, de unos 3 kilómetros, debido a la escasa profundidad en la costa. Tuvieron que hacerlo larguísimo para que los barcos pudiesen atracar en los muelles de carga con una suficiente profundidad. El recorrido de los reconocimientos se iniciaba nuevamente por el norte, cerca de la frontera, de Dora y Jaunía a Sequen. En Sequen, arriba a la derecha, debajo de la frontera, en el centro, Sequen, intentando sobrevolar los hitos para identificarlos. Al norte de este punto, en mayo de 1975, durante un vuelo de reconocimiento de fronteras, una pareja de T-6, tripulados por el capitán Ávila y el teniente Otero, fue atacada por misiles SAM-7 disparados por fuerzas marroquíes. Afortunadamente, los pilotos se percataron de la amenaza y la maniobra evasiva, efectuada inmediatamente, evitó que fueran alcanzados. A la derecha se ve el Ghat Chebabien. Es una amplísima llanura de 30 kilómetros de largo, con terreno liso y duro, muy apropiado para el aterrizaje. Esto es la ciudad de Smara, aunque se escribe Semara, se pronuncia Smara. Conocida antiguamente por los saharauis como la ciudad santa del Sáhara, fue ocupada en 1934 por las fuerzas del capitán Carlos de la Gándara y el capitán Galo Bullón. Es la ciudad más importante después del Aaiún y Villa Cisneros. En los últimos tiempos, en los últimos años, habían situado aquí destacamentos permanentes de T-6 y saetas. Esto es el destacamento de Ixdiria,
que es un puesto avanzado en el centro de la zona norte del Sáhara. Situado en una zona de relieve levemente escarpado, las cúpulas hemisféricas en los edificios del Sáhara fue un invento del capitán Alonso Ayustante en 1939. El aire caliente de las edificaciones ascendía hasta la bóveda, permitiendo que la temperatura al nivel del suelo fuera más baja. Eran conocidos como los huevos de Ayustante. Como siempre, la llegada del avión estafeta despierta la atención del personal aislado en medio del desierto, tanto por el transporte de suministros frescos como el trasiego de pasajeros en ambos sentidos que se aprovechan del rápido medio aéreo. El extremo más oriental del Sáhara está protegido por el destacamento de Maves Escaquima, el más lejano del norte, a más de 400 kilómetros de la capital, el Aaiún, en medio de la Hamada. La Hamada era una gran llanura, enorme llanura, que lo pone ahí, pone Hamada en letras grandes, cerca de los campamentos de Tinduf, al otro lado de la frontera con Argelia. La extensísima Hamada de Maves, donde la llanura lo ocupa todo, el 8 de junio de 1975 fue capturada aquí una compañía del 7º Batallón Mearista marroquí que se había internado en la zona, al creer que había sido abandonado el destacamento por las fuerzas españolas. El fuerte de Maves, de la agrupación de tropas nómadas. Y aquí las palabras sobran. El avión perdido en la inmensidad del desierto. El ansiado suministro alegra también a los residentes de Maves. Cualquier similitud con la llegada de la diligencia al fuerte en el lejano oeste americano es mera coincidencia. Mapa de Bucra. Aquí es donde estaban los yacimientos de fosfatos que fueron siendo sacados en tiempo todavía de estar España en el Sáhara. Este es un T-6 sobrevolando la zona de Bucra, en medio de la llanura, y se puede ver, hay un objeto oscuro, es la dragalina de Fosburga. La dragalina, eso era una draga para sacar el material. Y las pistas de vuelo a la izquierda. Observen el tamaño de las personas en la fotografía de abajo a la izquierda, el tamaño de las personas al pie del enorme artefacto de 2.800 toneladas y que cada paletada sacaba 46 toneladas de material, de mineral. A la derecha se puede ver la famosa cinta transportadora que iba desde los yacimientos de Bucra hasta el puerto de Aaiún. El 19 de octubre de 1974, el Polisario saboteó la cinta transportadora de fosfatos de 100 kilómetros de largo, incendiando 2 estaciones intermedias, dejándola inservible. La Fos-Bucra contrató a una empresa de camiones para sustituirla, pero los terroristas secuestraron a sus propietarios y se interrumpió el suministro hasta después del abandono del Sáhara. La zona sur del Sáhara Occidental, conocida desde la antigüedad como Río de Oro. Esto es un antiguo mapa de Río de Oro de 1885, con datos de procedencia inglesa, donde aparece la factoría pesquera, precedente del asentamiento español de Villa Cisneros. Los historiadores estiman que el nombre de Río de Oro procede de la apariencia de la profunda bahía como si fuera un río y de que los portugueses comerciaban con los nativos cambiando sus productos por oro. Entre los destacamentos del sur del Sáhara habían unos cuantos destacamentos a los que se suministraba por vía aérea de toda clase de productos. Entre ellos estaban Auxerre, Virensaran, Tisla y La Buena. Este es el destacamento de Auxerre,
estaba rodeado de cerros aislados que le daban protección. En uno de mis vuelos, en la fotografía de abajo a la derecha, en uno de mis vuelos a este destacamento me acompañó mi padre, comandante de intendencia, pagador de haberes y servicios de la zona aérea de Canarias durante muchos años, desplazándose incluso a Ifni, Cabo Jubi y Sáhara. Esto es otro destacamento a los que se iba en el avión, era el Biren Saram. Ahí se ven las casas del fuerte y más al fondo también se ven las tiendas de los saharauis que se solían agrupar cerca del destacamento para que tuviesen protección. Ya estamos en la zona más al sur. Este es un mapa de Port-Étienne, un mapa francés, y se ven las fronteras del sur del Sáhara con Mauritania. Se puede observar abajo a la derecha el recorte del territorio al sureste efectuado por Francia para quedarse con las salinas de Ujil y las minas de hierro de Fort Gouraud, que estaban exactamente en la curva. Entonces los franceses cortaron así para no se quedara dentro del Sáhara español. Este es un detalle de La Güera, en la bahía del Galgo. En La Güera compartía en la península de Cabo Blanco, dividida exactamente por la mitad, dividía el territorio con Mauritania. Entonces ahí está Nouadhibou, que antes se llamaba Port-Étienne, cuando era una colonia francesa. Luego, al tomar la independencia, pasó a Nouadhibou. Ahí se ve el pequeño poblado, que era La Güera, pequeñito, pues, 10 casas, y sin embargo Nouadhibou tenía aeropuerto, tenía muchas cosas. El 19 de agosto de 1975 efectuamos un vuelo a La Güera, yo con el teniente Bordallo y el sargento primero Cabo Ros, viejo conocido de algunos que están por aquí, y transportando una comisión militar. En una calle de La Güera, un saharaui ofrece a la tripulación bisutería de plata en una lata de galletas. Antes, un guayete me había regalado un palo grabado con forma de serpiente que llevo en la mano derecha. En el interior de un bar, donde entramos a tomar un café, éramos los únicos pistoleros que entramos en el bar, había un cuadro en la pared con un poema escrito por un autor anónimo. Cuando terminé de leerlo, completamente impresionado, pensé que era la descripción más absolutamente realista del entorno climático y costumbrista del Sáhara que había visto y que ustedes podrán comprobar. El poema, escrito probablemente por un militar o un pescador canario, se titula, lógicamente, La Güera. Un mar siempre irritado, verde y duro. Un cielo sin color, de luz ingrata. Un sol que cuando besa agosta y mata, y un horizonte gris sin claroscuro. 2 jaimas, un camello, un cuervo, un muro que el nordeste corroe y desbarata. Ni una sombra, ni un árbol, ni una mata. Arena nada más, lecho inseguro en el que nada cimentar se puede. Un viento pertinaz que nunca cede. La duna que sepulta hombres y cosas entre nubes de moscas pegajosas. Un moro, un jaique azul y una tetera. Y agua vieja. Señor, esto es La Güera. Entonces pasamos ya a los medios aéreos que volaron probablemente de los precedentes que vimos antes, pero esto se va a concretar en la zona ya más posterior a partir del año 1958. El Fiat CR-32 Chirre, avión que luchó en la Guerra Civil, avión de caza del 22 Grupo de Caza Expedicionario de Getafe, primera unidad estacionada en la base aérea de Gando en 1940. Hizo su primer vuelo el 4 de agosto de ese año. Hay que tener en cuenta que hasta entonces en Gando no existía ninguna unidad aérea permanente.
Todos los aviones de la región estaban ubicados en el aeródromo de Cabo Jubi, excepto dos Dornier-Val, hidroaviones Dornier-Val, localizados en la base de hidro de Las Palmas. Los Chirri causaron baja en 1952. Este es el emblema del Alamista 36, anterior al Alamista 46. Data de 1963. Tenía 4 escuadrones de vuelo. Este es el caza C-352 Junker Ju-52 T-2B del 361 Escuadrón. Era la versión española del célebre Junker 52 alemán de la Segunda Guerra Mundial. El caza C-2111B, llamado Pedro, que era el antiguo Henkel 111, B-2I en la denominación militar, del 362 Escuadrón. En 1957 empezó su estancia en Gando, versión del bombardero alemán Henkel 111 construido en España. Ahí está volando sobre el desierto. Esta es otra espectacular vista del B-2I volando sobre Las Palmas, en los años 58-60. Y por fin llegamos al North American E-16 Texan, T6 o 6D del 363 Escuadrón. En 1958 se lograron también el puerto de La Luz. Y por último, el C-4K del 364 Escuadrón, de 1962. Estos aviones, debido a su gran velocidad e imposibilidad de apertura de su estrecha cabina en vuelo, con lo que ello conlleva para la velocidad del terreno, no eran apropiados para el reconocimiento y ataque en el Sáhara, por lo que se prescindió de ello, efectuando esas misiones los T-6 y los Heike. El emblema de la Ala 46, que se inauguró en 1965. Este es el emblema del 461 Escuadrón, los Zorros. Lo diseñó en 1970 uno de sus primeros componentes, el teniente Sánchez Mayoret. Esto es un dibujo alegórico de los zorros, de los que se solían poner en las camisetas para el vuelo. Ahí está el zorro con la escoba, el nivel de vuelo 70. Todo muy gracioso. Y este es el zorro del desierto, el Fennec, en lo que estaba motivado el escudo del 461. Como verán, recuerda un poco a los famosos gremlins por las orejas. Tiene unas enormes orejas que en el profundo silencio del desierto le permiten oír el más mínimo ruido procedente de sus posibles presas. Era pequeñito. Bueno, esto es una acuarela también hecha por nuestro compañero que dije antes. Los saharauis llamaban a este avión la Tayara tranquila, o sea, el avión tranquilo, por su lenta velocidad. En esta fotografía tomada por mí desde otro Junker, se aprecia la gran envergadura de sus alas y el robusto tren de aterrizaje fijo de los Junker 52. Esto es un Junker en el aeródromo de La Jun. Al fondo a la izquierda se ve una avioneta L9. A continuación de los Junker vinieron los Douglas Comercial C-47 o DS-3, denominación militar T-3, uno de los mejores bimotores de la historia de la aviación mundial. Y ya por último, el Casa C-212 Aviocar, Tango 2, que sustituyeron a los DS-3, aunque convivieron con ellos un tiempo, en 1978. Ya está mimetizado en tricolor, en 3 colores, para el tema de los vuelos por el desierto. Aquí hay una formación. Y este ya es con camuflaje gris. Una vez que ya se dejó el Sáhara, pues ya se pintaron de gris. Y llegamos al 462 Escuadrón. En 1970 se situaron en el ala 46
los C-10B Saeta. Este emblema fue diseñado por mí en consenso con el resto de pilotos que hicimos el curso en Valladolid. El significado es el siguiente: el rayo alusivo al indicativo radio de los saetas, el roque nulo por la isla de su ubicación y el lema con el palo alusivo a la hélice y las toberas por ser biturbina, por ser el primer reactor destinado en Gando. Se llamaban los chicos del mini, los del T6, porque el saeta era más pequeño todavía que el T6. Esto es el CASA, ya podrán ver que pone 462, no 362, porque ya es del ala 46. El CASA C-212 Pedro, que ya hemos hablado. En el aeródromo de Layún, cuando se incorporaron los saetas en 1970, el 462 Escuadrón estaba dotado con estos bombarderos ligeros. Ambos aparatos convivieron unos años. Este es en Gando, ya con camuflaje tricolor, y en el Layún lo mismo, ya pintados de verde en varios tonos. Esto es un dibujo alegórico de los saetas, los rayos. Fue realizado por el teniente Álvarez Pujolar con su propia caricatura. O sea, la cara del piloto es la caricatura del mismo. Ahí se ve, pues, en plan de gracioso, pues una bomba encendida con una mecha a punto de tirarse. En vez de flechas en vez de cohetes, pues lleva unos voladores atrás en el carcaj y mirando con el telescopio. Y las ametralladoras son dos tiraderas, todas. Bueno, esto es el Saeta C-10B con su dotación de armamento desplegada. El 19 de diciembre de 1974, dos saetas abrieron fuego de ametralladoras y cohetes contra fuerzas del Polisario en su campamento al sur de Tifariti, siendo su bautismo de guerra. Este es un saeta volando por el desierto sobre las formaciones denominadas graras, que son esas pequeñas hondonadas del terreno que recogen el agua pluvial y producen vegetación a su alrededor, permitiendo crear cultivos a los saharauis. En el costado del avión se aprecia el rayo rojo que da nombre a su identificativo radio. Por eso se llaman rayos, por ese rayo. Este es un saeta en circuito de tráfico en base, lo que se llama, para aterrizar en el aeródromo de Layún, que aparece abajo a la izquierda. Una formación de saetas preparatorio para un desfile aéreo. Y aquí ya aparece el saeta con la librea del camuflaje tricolor empleado en los últimos periodos del Sáhara. Y llegamos al 463 Escuadrón, a los halcones. Parece ser que este emblema fue diseñado por el capitán Ernesto Dueñas, según me han dicho. Esto es un dibujo alegórico conmemorativo de las 50.000 horas de vuelo de los aviones del escuadrón. Se celebró, lo pone ahí, el 28 de diciembre de 1970. El North American T6 de Texan, con su panoplia de armas, aquí. El 19 de diciembre de 1974, una pareja de T6, igual que los saetas, del 463 Escuadrón, hicieron un fuego real contra fuerzas del Polisario en el subcampamento al sur de Tifariti. Fue también su primera misión de guerra. Este es el T6 original que se puede contemplar a la entrada de la base aérea de Gando. Aquí una formación de 16 T6 en un desfile aéreo. Esto es lo que se llamaba un rombo de rombos. Aquí están dos T6 en formación en el ala a la derecha, sobre el desierto. Una formación en rombo de 9 T6 y aquí vista desde otro ángulo. Estos son unos T6 aparcados en el aeródromo de Layún. En 1974 se pintaron los aviones como los demás con un camuflaje tricolor adaptado al terreno sahariano. Esto es una acuarela, también de Manuel Ruiz Inclán, con el nuevo aspecto de los T6. Y este es el ejemplar situado en el Museo del Aire y del Espacio de Cuatro Vientos de Madrid.
Esto es una pareja en vuelo y esto es una formación de 10 aparatos en ruta de Layún a Ganto. Y pasamos ya al salvamento. El banderín de la izquierda pertenece a la primera denominación de salvamento, que se llamaba 56 escuadrillas, aunque hubo antes unas 51 escuadrillas. Pasó por varias denominaciones en 1955. Y el 802 Escuadrón de Salvamento, SAR, que ahora se llama 82 Grupo, creo, en 1967. El capitán Alberto Briega fue el autor del emblema del angelito lanzando el salvavidas. Aquí vemos el helicóptero, el primer helicóptero que tuvo el SAR, el Sikorsky S-55Z1. Aquí está en un ejercicio de salvamento en la playa de las Alcarabaneras. Causaron baja en 1967. Al fondo a la izquierda se ve la famosa Casa del Coño, y detrás del helicóptero está la antigua estación de los tranvías, que luego desapareció y se construyó allí el Club Náutico. Y a la derecha está la base naval. Y el Grumman del SAR, el AD-1 en vuelo por el sur de la isla. El primer Grumman del SAR, en su vuelo de incorporación a las 56 escuadrillas, se estrelló en Canadá en 1956, falleciendo toda la tripulación, entre ellos el capitán Briega, que fue el diseñador del escudo. El helicóptero Augusta Bell AB-205, que sustituyó al anterior, el Sikorsky, en 1966. Esto es el emblema del Escuadrón de Control Aerotáctico número 1, que se desplazó de Sevilla cuando empezaron las operaciones en el Sáhara. Entonces se quedó allí para vigilar la zona con el radar. En Layún había otra unidad aérea que era la 408 Escuadrilla del Sáhara y que tenía como aviones los Casa C-127 o Dornier 27 versión alemana o L-9 nominación militar. Era una avioneta muy potente, o sea, en el sentido de que tenía un tren muy fuerte, aterrizaba y despegaba en muy corto espacio, ideal para volar por todo el desierto y aterrizar en cualquier sitio. Aquí, por ejemplo, está en medio del desierto con un TC que está dando una pasada, unos moros por ahí. Y esta es el Dornier 228, que era un bimotor, que estuvo en Guinea en un principio, y luego, cuando se vino para el Sáhara, quedó a disposición del gobernador general del Sáhara, y luego pasó a la 604. El Casa Norton F-5A, CR-9, versión de reconocimiento fotográfico perteneciente al ALA 21 de Morón de la Frontera, que efectuó operaciones en los últimos años del Sáhara, como reconocimiento aéreo fotográfico. Y como aviones de transporte, los Douglas C-54 Skymaster, un DC-4, el T-4, el Casa C-207 Azor, el de Havilland Canadian Caribou y el Lockheed C-130 Hércules. Las FAME, que también estuvieron dispuestas en el Layún, tenían los helicópteros Bell UH-1H de la unidad UEL-2 de las FAME, que se establecieron en el Layún en 1972. Y pasamos ya a la cuarta y última parte, donde vamos a hablar de los halcones del desierto, del libro y de su contenido, en parte. En el pasado, muchos autores han ocupado de la historia y los vuelos sobre el África Occidental y se han escrito muchos libros sobre el tema. Aquí hay algunos de ellos, de la mayoría de los cuales tengo un ejemplar. O sea, si alguien está interesado en leerlos, me lo puede decir. Aquí está Alas sobre el desierto y Tierra de hombres de Senin Supegui. Aquí sobre la guerra de Ibn Sahara, Cabo Juki 58 y guerra de Ibn Sahara. Este libro es Cambio de rumbo, escrito por el Ignacio Hidalgo de Cisneros, que fue el jefe de la escuadrilla del desierto en Cabo Juki. Y Viento del Sahara, que es un libro de un capitán español militar que fue hecho prisionero por los saharauis
y estuvo como 3 meses en una jaima hasta que hicieron un rescate. Los saharauis, cada vez que caía un avión y cogían a un piloto, era como si le tocaba el gordo de la lotería, porque automáticamente se ponían en contacto con los españoles para hacer un rescate, lo cual tenían que pagar o dinero o los fusiles, a los cuales eran muy aficionados. La historia prohibida del Sáhara español, un libro muy interesante. Y la última guerra de África. Otro libro, Villasenero y Santa Cruz de la Mar Pequeña, Ifni Sáhara. Estos son 2 novelas, Tarfaya y Sáhara, la última misión. Estos ya son más técnicos, el proyecto Ayun y noticias históricas sobre el Sáhara español. La conquista de una ruta que se refiere a la línea francesa de la Tecoer, que iba de Francia a Sudamérica. Y Viento de arena también relativa a lo mismo. Y llegamos a la época actual. Tenemos varios libros muy interesantes. Accidentes e incidentes aéreos en Canarias y África Occidental, de Carmelo González Romero. Para las aves de paso, de Manuel Ramírez Muñoz. Alas protectoras, de Manuel Ramos Almenara. Y la aviación en Canarias, de Antonio Gutiérrez Padilla. Y esta es la portada del libro escrito por el coronel retirado, don José Ramón Ávila Bardají, que es el excepcional trabajo que incluye un extenso dossier muy detallado de fotografías, gráficos y documentos que describen con profusión la historia de los halcones del 463 Escuadrón de Fuerzas Aéreas. El coronel Ávila fue un destacado y representativo miembro del escuadrón en los empleos de teniente y capitán. Y ya hablamos de los halcones del desierto. El libro se distingue por el gran número de diálogos que hacen muy amena su lectura y permiten que el lector se sumerja también en la trama descrita, como si fuera otro de los protagonistas que les acompaña constantemente en los diferentes hechos, actuando como un testigo mudo en cada escena. A la palabra escrita es interesante acompañarla con alguna imagen que ayude a entender conceptos que pueden pasar desapercibidos. Del total de los interesantes capítulos con que cuenta el libro, voy a tratar de comentar aspectos relativos a algunos de ellos. Los aterrizajes forzosos. En el tiempo de actuación de los T-6 en el Sáhara, se produjeron varios aterrizajes forzosos, con daños para los aparatos, pero no personales, uno de los cuales está descrito en el libro. En septiembre de 1969, el destacamento del 463 en el Sáhara estaba compuesto por los tenientes Gil, Moneva y yo. El día 3 ocurrió que cuando la patrulla de 3 aviones volaba por la zona de Sidi Hamed Babo, cerca del puesto de Hausa, su jefe, el teniente Gil, al detectar una fuga de aceite del motor, tuvo que aterrizar de inmediato, debido a la pérdida de visibilidad en la cabina. Según las normas de la unidad, estaba ordenado que, en caso de aterrizaje de emergencia en terreno desconocido, aunque fuera plano, se efectuara con el tren replegado, para evitar daños mayores y el capotaje del avión al tropezar las ruedas con algún obstáculo inadvertido. En este caso, el teniente Gil, después de elegir una zona despejada y parar el motor, se deslizó sobre la panza en el terreno, produciendo solo pequeños desperfectos en el fuselaje del avión y daños en la hélice. Al cabo de unas horas, fue rescatado por una avioneta de la 408 y el avión trasladado a Layún en un camión plancha y posteriormente reparado. Y llegamos al mandril Narciso. Uno de los aspectos más curiosos del aeródromo de Layún era la presencia del mandril Narciso, traído por alguna persona de Guinea Ecuatorial y que vivía en una jaula acondicionada. Todas las tripulaciones de los aviones que arribaban se acercaban a verlo y le ofrecían toda clase de alimentos. E incluso algunos desaprensivos, con muy mala uva, le daban guindillas ocultas en pan o naranjas inyectadas con tabasco para ver su reacción. Narciso, ni corto ni perezoso, se vengaba a su manera. Cuando algún incauto forastero se acercaba demasiado a su jaula con las gafas de sol, sacaba rápidamente la mano y se las quitaba. Tras la inexperta manipulación a que las sometía, las gafas, lógicamente, quedaban inservibles.
Aquí aparece Narciso confraternizando con los pilotos. Estaba acostumbrado al personal con mono de vuelo y se comportaba bien fuera de la jaula. Incluso lo llevaban al bar de oficiales donde, obvio es decirlo, no le daban bebidas alcohólicas. Cuando se evacuó el Sáhara, se lo llevaron a Gando y lo instalaron en una jaula junto a la playa. Reconocimientos aéreos. La mayoría de los vuelos que ejecutaban los halcones en los destacamentos eran reconocimientos del territorio y prácticas de tiro en el polígono de Amsiquir. Los demás pilotos que permanecían en la base de Gando se trasladaban a Layún algunos días para prácticas de tiro y navegación en los vuelos conocidos como safaris. Aquí aparece un T-6 sobrevolando el puerto. Estos son dos T-6 sobrevolando las dunas. Y aquí está sobrevolando el fuerte Chachal de Tchera, junto a la Sagia. Durante la guerra de Ifni-Sáhara, cerca de este importante destacamento, el 13 de enero de 1958, se desarrolló una emboscada del Ejército de Liberación marroquí a la 13 bandera de la Legión, reforzada por una compañía de la Cuarta Bandera, que acabó con una masacre de 42 muertos y 57 heridos. Las bajas del enemigo se contabilizaron en 142 muertos. Al mes siguiente, los T-6 desplazados de unidades de la península, estamos hablando que aquí en Canarias no había T-6 en aquellos momentos. Los T-6 vinieron de unidades de la península. Atacaron con fuego de ametralladoras y cohetes posiciones enemigas en las zonas de Auseyek, Lemlías, Dora, Jaunía, Wad Marmusa, Ininek y Etchari en el norte y Tenuaca y Agracha en el sur. Igualmente los bombarderos B-2I Heinkel descargaron sus bombas en estas zonas. Aterrizaje en Maves de Caiquimba. Los T-6 no solían aterrizar en los destacamentos cuando efectuaban los reconocimientos diarios rutinarios. Este día, el 29 de septiembre de 1969, los tenientes Gil, Moneva y Alzola tenían la orden de entregar algún encargo urgente en el fuerte. De los 3 componentes de la patrulla, Gil y Moneva fallecieron hace muchos años en accidentes de aviación y tráfico respectivamente. Y yo estoy aquí para contarlo. Aquí vemos un plano, un mapa del polígono de tiro aire-tierra del Sáhara, que estaba situada en una sebja, en un lago salado seco, situado en sentido norte-sur, a una distancia de unos 40 kilómetros de Layún. Se llamaba Sebja de Amsiquir o Sebjet Amsiquir, que significa lo mismo. En esta vista aérea se ven a la izquierda los 4 blancos de ametralladora y detrás los 2 de cohetes. ¿Se ven o no se ven? En el borde derecho están las casas de control de tiro y la vivienda del guardián. Los blancos de ametralladora eran un armazón cuadrado de madera de unos 5 metros de alto, con una lona en su interior donde se contabilizaban los impactos y se marcaban con pintura para usos posteriores. Estos blancos eran utilizados preferentemente por los CDB saetas. Y esta es una foto histórica donde aparecen el teniente Coviella, ingeniero técnico, Seleima, el guardián saharaui del polígono y otro personal. El guardián saharaui aparece en un capítulo del libro con el nombre de Abdul. El blanco más pequeño correspondía a tiro de prácticas. Esta es la pasada de reconocimiento de blancos de los T-6, esta de los saetas. Y aquí hay una foto donde aparecen varios pilotos halcones componentes del 463 Escuadrón preparadas para volar. Arriba de izquierda a derecha, tenientes Borrero, Gascó, capitanes Carvajal y Dueña. Abajo, tenientes Peñín, Bayano, Ortiz, Sacristán, Segura, Otero, capitán Martínez y el teniente Martínez Darbe, hoy coronel. Operación Golondrina. Fue la evacuación del Sáhara. Hubo 2 operaciones, la operación Susana, que fue la evacuación de Smara, y la operación Golondrina, que fue la general. Esto es la actividad que había en un día determinado en el aeródromo de Layún, donde aparecen 3 Hércules, 3 Azores,
un DC-4, 5 saetas y 4 T-6. Aquí, el 26 de noviembre del 75, en una de las actos de la evacuación, se trasladó un vehículo ligero en la bodega de carga de un T-12. Aviocar cabía justito porque era un coche pequeño. El 31 de diciembre de 1975, el fin de año de 1975. Esto es un mojón del kilómetro 8 de la carretera Aaiún-Puerto. Una vez entregado el aeródromo y el aeropuerto de Aaiún a la administración marroquí, al lado de este mojón se habilitó una pequeña pista de tierra adaptada a las condiciones operativas del Aviocar para desalojar tropas y material del batallón situado en cabeza de playa. Y aquí está el avión T-12 embarcando un conjunto de tropas de la Legión al lado del mojón del kilómetro 8. Villa Cisneros. Esto es una vista aérea de Villa Cisneros con su puerto, con su muelle, en los años 70. Abandono de Villa Cisneros. El 12 de enero de 1976, la bandera ondea desde primera hora de la mañana, mientras la actividad de embarque de material y personal es frenética en todo el aeródromo. Estos son tripulantes del 461 Escuadrón, de los T-12, de los Aviocar, los pilotos y mecánicos de los Aviocar armados con pistolas durante todo el tiempo del estado de alarma, por las operaciones contra el Frente Polisario. Esperan el momento de proceder al embarque. Eran 3 Aviocar y hay 3 tripulaciones, 9 tripulantes. Y estos son los tripulantes del 463 Escuadrón, piloto y personal de mantenimiento. Estaban presentes como medida de seguridad y para garantizar la defensa durante la evacuación y entrega de las instalaciones a la administración marroquí y mauritana. El 12 de enero, el mismo día, a mediodía, antes de iniciar los despegues de los aviones, se efectuó el acto de arriar la bandera en el aeródromo de Villa Cisneros, por última vez en la historia de la presencia del Ejército del Aire en el territorio del Sáhara español. La llevó a cabo el coronel Torres Eguibar, último jefe del sector aéreo del Sáhara, en medio de un profundo y respetuoso silencio, mientras todo el personal presente nos manteníamos en posición del primer tiempo del saludo. El 28 de febrero de 1976 fue arriada la última bandera en la delegación gubernativa de la región sur en Villa Cisneros, el mismo día que en la capital del Sáhara, el Aaiún, se produjo el descenso de las últimas banderas oficiales gubernativa y militar, permaneciendo solamente la de las misiones diplomáticas y embajadas. Y no podíamos olvidar a los pilotos del 363 y 463 Escuadrón fallecidos en actos de servicio. La mayoría de los accidentes, según las investigaciones oficiales y según mi propia opinión, fueron a causa de pérdida de sustentación en las alas por baja velocidad o parada del motor. El T-6 era un avión bastante inestable a bajas velocidades. Entonces, el tema era que como los reconocimientos aéreos se hacían casi siempre a baja altura, pues si entraban en una barrena y no daba tiempo de sacarla y remontar el vuelo, lo cual se estrellaba. Los 2 últimos accidentes, como se ve allí, fueron en 1974, casi seguidos, uno en febrero y otro en abril. En 1982, el capitán López Ramírez y yo estábamos destinados en el 802 Escuadrón del SAR y coincidimos ese año en el curso de apoyo aéreo en Sevilla. El verano del año pasado, en una reunión de compañeros, Manolo me entregó su libro, que leí con detenimiento. Cuando contacté luego con él, le felicité por su contenido y me dijo que se sentía muy agradecido, sobre todo por venir de mi persona, dada mi condición de investigador aeronáutico. Eso me halagó mucho
y me llevó muy adentro. En la actualidad somos muy pocas las personas que nos dedicamos a investigar y divulgar la historia de la aviación, fundamentalmente de Canarias. Todos somos pertenecientes al Ejército del Aire, ya mayores, con las dificultades que ello implica de achaques, falta de memoria, etc. Manuel Ramos, escritor y coordinador de estas jornadas; Manuel Ramírez, doctor en Geografía e Historia; Carmelo González Romero; Manuel Sosa, jefe del Servicio Histórico de la base de Gando; y Antonio Gutiérrez Padilla, ya fallecido y autor durante muchos años de los Anales del Macán, son algunos de ellos. Manuel López Ramírez, con su libro, ha contribuido a ampliar los fondos culturales de la historia del Ejército del Aire en particular y de la historia de España en general. Por eso, como en otras ocasiones, y ya voy terminando, insisto en la necesidad de la incorporación de voluntarios con las mismas inquietudes para reemplazarnos en la labor de transmitir e informar a las próximas generaciones de hechos históricos aeronáuticos. Como acabamos de ver, y con más razón al saber que la nueva ley de educación propuesta por el Gobierno prevé eliminar de un plumazo periodos importantes de la historia de España. Las autoridades, tanto civiles como militares, dentro de sus respectivas instituciones, deberían incentivar iniciativas de este tipo en el personal a su cargo, para conseguir los citados objetivos y continuar por la senda que nosotros hemos marcado. Esta década de los años 20 es históricamente importantísima en el aspecto aeronáutico de Canarias. Empiezan a cumplirse varios centenarios de arribadas de aviones pioneros en las rutas transatlánticas. El mes pasado, sin ir más lejos, se cumplió el centenario de la primera travesía del Atlántico Sur, con 3 aviones, primero uno, luego otro y luego otro, de los portugueses Coutinho y Cabral. Dentro de 2 años, el RAE Melilla Canarias de los Breguet, de los que hablamos antes. Y en 2026, el vuelo del Plus Ultra y la patrulla atlántica. El teniente Martínez de Pisón, con el Breguet 14 Gran Canaria, fue el primer piloto que aterrizó en el páramo de Gando. Y estaría bien que la base aérea de Gando organizara algún acto conmemorativo. Marco Tulio Cicerón, hace más de 2000 años, dijo una frase que a mí me parece lapidaria y perfectamente aplicable en estos tiempos. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Muchas gracias. Bueno, finalizadas las intervenciones en las que hemos recordado en distintos aspectos a Manuel López Ramírez y también en resumen ese camino que se emprendió en 2003 para tener siempre presente a la aviación civil, militar y deportiva, pasamos ahora a un acto entrañable y de reconocimiento a título póstumo. Entregamos la medalla de centenario de la aviación a don Manuel López Ramírez en reconocimiento a su labor y entrega y al legado que nos deja, y recoge la distinción su viuda, doña Isabel Hernández Ravina. Sí. Yo solo quiero dar las gracias a todos ustedes por el gran trabajo que han hecho. Pablito, te quiero. Gracias.
Bueno, con esta entrega se da por finalizada la jornada de este día y recordamos que mañana a las 7:30 se iniciará el segundo día de las jornadas con la intervención del señor coronel jefe de la base aérea de Gando y ala 46, don Javier Caballero Calzada. Buenas noches y gracias por su presencia y participación.